Este video responde a una necesidad, la de preparar convenientemente a los peregrinos para su futura visita a los santos lugares. Hasta ahora lo hemos hecho con conferencias, charlas, etcétera, pero ver los lugares que más tarde van a visitar lo juzgamos muy conveniente. Además, queremos hacer ver la obra de la Iglesia Católica en Tierra Santa, en los santos lugares, y sobre todo la de los franciscanos de la custodia de Tierra Santa. Efectivamente, los franciscanos somos custodios de estos santos lugares en nombre de la Santa Sede desde el 1333 y con bula pontificia, gracias a Gimus, desde el 1342. El país de Jesús, la tierra del Mesías, la Tierra Santa. Cientos de nombres se han tejido a lo largo de la historia para designar aquella bendita tierra que fuera depositaria de la más grande historia de amor, la de Dios por la humanidad. Historia que entrelaza miles de pequeños y grandes acontecimientos. La elección del pueblo de Israel, el nacimiento, muerte y resurrección del Hijo de Dios, la presencia ininterrumpida de los cristianos a lo largo de 2000 años. Una tierra que al ser amada por Dios se ha convertido en amada de los hombres. El país de Jesús se encuentra ubicado casi en su totalidad dentro de los límites del moderno Estado de Israel. Con apenas 25.700 kilómetros cuadrados, alberga una población de 7.100.000 personas, incluyendo a los que viven en los territorios de la autonomía palestina. De esta población, 4.134.000 son judíos, 2.756.000 son musulmanes, 124.000 son cristianos de distintas denominaciones y 86.000 de otras minorías. Eclesialmente, Israel constituye el Patriarcado Latino de Jerusalén, contando con una pequeña comunidad de fieles, de clero diocesano y miembros de distintas congregaciones religiosas, tanto femeninas como masculinas. Entre ellas, se destaca la Orden Franciscana, dado que desde el siglo XIV tiene la misión otorgada por la Iglesia de conservar los lugares santos y atender a los peregrinos de todo el mundo que los visitan. Esta labor está centralizada en la tarea de la denominada Custodia de Tierra Santa, y que tiene en el emblema de las 5 cruces su signo característico. Los peregrinos que visitan los santos lugares suelen encontrar signos de 2000 años de presencia de la Iglesia en Tierra Santa. Esta presencia se descubre en los restos de antiguas construcciones que nos ubican en distintos momentos de la historia y que denominamos períodos. De esta manera hallamos el período judeocristiano, que abarca aproximadamente los siglos I y IV. Le sigue el período bizantino, entre los siglos V y VII. Ya en la Edad Media, el período cruzado abarca los siglos XI y XIII. Nos encontramos en el norte del país, en la Galilea, la zona más fértil de Israel, dividida en Alta y Baja Galilea, con una altura que va de los 210 metros bajo el nivel del mar hasta superar los 2.700 en el norte con el Monte Hermón. La fertilidad de esta zona permite al país una importante actividad industrial y agrícola. Pero nos preguntamos por qué es importante para nosotros la Galilea. Porque es aquí justamente donde se cumple el misterio de la encarnación, en Nazaret, los 30 años de vida oculta de Jesús en su ciudad,
Y aquí junto al lago de Tiberíades llamó a los primeros apóstoles para seguirlo. Muchos de ellos eran de aquí de la zona. Hoy numerosos santuarios recuerdan la actividad misionera de Jesús, sus obras, sus milagros. Y a diferencia de la Judea podemos decir que la Galilea se mantiene inalterable en su paisaje y también en su mensaje, así como la vio Jesús. En esta región norte de Israel se encuentran las evangélicas poblaciones de Nazaret, Caná, el monte Tabor y junto al mar de Galilea, las ruinas de Cafarnaún, el monte de las bienaventuranzas, la capilla del primado de Pedro y el sitio de la multiplicación de los panes. Iniciamos nuestro recorrido en la célebre población de Nazaret, distante a 157 kilómetros al norte de Jerusalén, y que en tiempos de Jesús no era más que una pequeña y olvidada aldea. Allí, Dios se hizo hombre en el seno de una virgen. Allí vivió durante 30 años el Mesías. Nazaret, en el corazón del misterio de la vida de la Sagrada Familia. Actualmente la Basílica de la Anunciación indica el sitio donde se encontraba la casa en la que el ángel se le apareció a María y que hoy pueden visitar los peregrinos. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que se llamaba María, comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Los santuarios de Tierra Santa han sido objeto de veneración desde los primeros tiempos del cristianismo. La tradición, corroborada por los datos de la arqueología, nos permite reconstruir parte de ese itinerario de fe de la comunidad cristiana a lo largo de estos 2000 años. Por ejemplo, aquí en Nazaret encontramos esa primera expresión de los judíos cristianos, parientes de la familia de María, que han conservado estos lugares, una parte de un bautisterio, parte de un muro de la iglesia sinagogal. Posteriormente, los bizantinos, que permanecen aquí hasta el siglo IX, construyeron también su iglesia dentro del ámbito del mismo santuario. Y finalmente, los cruzados, hacia fines del siglo XI, principios del siglo XII, construyeron la iglesia en la que fue englobada la Gruta de la Anunciación. A unos 50 metros de la basílica se halla la iglesia de San José o de la Nutrición. Su interior custodia la Gruta de la Sagrada Familia, convertida durante el período judeo-cristiano en lugar de culto por los cristianos. Después de cumplir todo lo que mandaba el Señor, volvieron a una ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. De los 60.000 habitantes árabes que hoy cuenta la ciudad de Nazaret, más o menos la mitad son cristianos, de distintas confesiones y ritos. Más o menos unos 12.000 son católicos. Si bien es cierto que la ciudad de Nazaret ha cambiado de dimensiones, sigue conservando la misma mentalidad de aldea que tenía en su tiempo. Los franciscanos estamos presentes aquí desde 1621, y entre las obras principales a su cargo se cuentan la Casa Nova para los peregrinos, la asistencia espiritual en el Santuario de la Anunciación en la iglesia de San José, una parroquia,
una escuela, además de un hogar de ancianos cuidado por las hermanas de Santa Ana. A tan solo 7 kilómetros de Nazaret se encuentra el poblado de Caná. Allí es posible visitar una pequeña iglesia que recuerda el primer milagro realizado por Jesús a pedido de su madre, al convertir el agua de las tinajas en vino. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas, saquen ahora y lleven al encargado. Así lo hicieron, y el encargado probó el agua cambiada en vino. Camino hacia el mar de Galilea descuella el monte Tabor de 588 metros, lugar en el que los evangelistas ubican la transfiguración de Jesús en la presencia de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo: Maestro, qué bien que estamos aquí. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió y una voz que salía de ella dijo: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Lago de Tiberíades, lago de Genesaret, sinónimos que designan el gran espejo de agua dulce distante a 30 kilómetros de Nazaret, que fuera testigo de gran parte de la vida pública de Jesús. En su orilla noroccidental se encuentran los restos de la aldea de Cafarnaún, Tabga, o el lugar de la multiplicación de los panes, la capilla del primado de Pedro y el monte de las bienaventuranzas. Desde la ciudad de Tiberíades, el peregrino puede recorrer el mar de Galilea en una de las tantas naves destinadas para este fin, y aproximarse por la fe a los hechos evangélicos que allí acontecieron. En el momento de realizar esta filmación, el mar comenzaba a ser agitado por fuertes vientos que nos remitían a lo que nos relata el evangelista San Mateo. Después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Desde la embarcación es posible distinguir las costas de Cafarnaún, el primado de Pedro, el sitio de la multiplicación de los panes y el monte de las bienaventuranzas, las mismas riberas que tantas veces contemplara Jesús. El desembarco se realiza en el Kibbutz Kinosar, sitio donde se halla expuesta al público los restos de una barca del tiempo de Jesús, que fuera recientemente desenterrada de la costa del lago y que se encuentra sometida a un largo proceso de conservación.
Inmediatamente el peregrino se dirige a Tabga, en el que se halla el santuario de los monjes benedictinos que protege la roca que fuera testigo del milagro de la multiplicación de los panes y peces, según relata el evangelista San Juan. Todos se sentaron, y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. También en Tabga y junto a la orilla del mar de Galilea, una sencilla capilla franciscana denominada del Primado de Pedro alberga a otra roca, la llamada Mesa del Señor. En ella, el Señor, después de su resurrección, se apareció a los apóstoles. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: vengan a comer. Ellos no se atrevían a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. De Pedro y su confirmación en la misión que Jesús le encomendara. Le preguntó por tercera vez: ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pero el sitio más importante lo constituye Cafarnaún, aldea de pescadores y agricultores ubicada en el corredor de las caravanas que unían Siria con Egipto. La convertía en un importante centro comercial, contando además con aduana y destacamento militar. Esta Cafarnaún será para Jesús lugar de residencia y centro de sus giras evangelizadoras. La ciudad del tiempo de Jesús desaparece a fines del siglo IX y sus ruinas recién fueron redescubiertas a fines del siglo pasado, donde la Custodia de Tierra Santa compró parte de la propiedad de Cafarnaún con sus ruinas. El padre Vigilo Corvo, franciscano, llevó adelante la última parte de las excavaciones del año 68 al 88, y como fruto de su trabajo arqueológico salieron a la luz la casa de San Pedro y la sinagoga del tiempo de Jesús, sobre la cual fue edificada la sinagoga del cuarto siglo. Estamos entrando en la casa de San Pedro, que fue también la casa de Jesús. Los muros de la iglesia octogonal del V siglo encierran parte de la casa de Pedro y especialmente una habitación de 60 metros cuadrados, venerada ya por los primeros cristianos como el lugar donde Jesús vivió.
Estamos en la parte más importante de la casa de Pedro, que fue escenario de muchísimas parábolas como la de la dracma perdida, la del levadura en la masa, y aquí Jesús curó a muchísimos enfermos a la puerta de la casa de Pedro, entre ellos al paralítico, ayudado por sus amigos, y también a la suegra misma de Pedro. Estamos en la sinagoga del cuarto siglo, apoyada sobre la sinagoga del tiempo de Jesús, construida por el centurión a pedido de los ancianos de la ciudad. Aquí el Señor, entre otros enfermos, curó al endemoniado y pronunció el discurso del pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Ascendiendo por la colina, se llega al santuario de las bienaventuranzas. Narra San Mateo. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, tomó la palabra y comenzó a enseñarles. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Quienes regresen a Jerusalén por la margen del río Jordán podrán detenerse en Yardenit, junto al mar de Galilea. Si bien no es el sitio histórico del bautismo de Jesús, se constituye en el único lugar apropiado donde poder renovar las promesas bautismales. Los alrededores de Jerusalén lo constituyen las poblaciones de Belén, Betania, Eicaren, el desierto de Judea, Jericó y el río Jordán. Dentro de los lugares que se pueden visitar en los alrededores de Jerusalén se encuentra el desierto de Judea. El desierto de Judea, que es enorme por vastidad, por silencio, por misterio, por tantas otras cosas. Pero hay lugares que para nosotros son tan importantes como en el que ahora estamos. Tal vez sería uno de los lugares que habría que mencionar con amor, con esperanza, con sentimientos de paz y de unidad. Es Belén. Belén, una pequeña ciudad en una de las montañas, de unos cuantos miles de habitantes, en su gran mayoría musulmanes, y otros tantos cristianos que son, aunque son minoría, importantes para nosotros. Otros lugares de los alrededores como Eicaren, Betania, Betfagé, nos hablan de la presencia de Dios, de este Dios hecho hombre. Pero aquí es donde este mensaje de paz, de esperanza, tiene un valor y un significado único en la historia. Ubicada a solo 7 kilómetros de Jerusalén y a 700 metros sobre el nivel del mar, Belén constituye el sitio más importante de los alrededores de Jerusalén. Insignificante población donde naciera el rey David
y en la que nació uno de sus descendientes, el Mesías, Jesucristo. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret y se dirigió a Belén de Judea, a la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa que estaba embarazada. Una pequeña puerta permite el ingreso a la Basílica de la Natividad, que ordenara construir el emperador Constantino, ampliada por Justiniano en el año 540, y que protege en la actualidad la Gruta del Nacimiento de apenas 12 metros de largo por 3 de ancho. Una estrella señala el sitio donde nació Jesús. Mientras estaban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. A la derecha se encuentra la gruta donde María colocó a Jesús luego de su nacimiento. En las afueras de Belén, una serie de grutas naturales utilizadas durante siglos por hombres y animales recuerdan el sitio donde los pastores recibieran la noticia del nacimiento del Mesías. Allí se ha construido la Capilla de los Ángeles. Junto a ella, distintas cuevas se han convertido en sitio de culto. De pronto, se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el mundo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías. Al este del Monte de los Olivos y a apenas 3 kilómetros de Jerusalén, se ubica la población de Betania, tan querida por Jesús y frecuentada al cruzar el desierto de Judea. La iglesia de San Lázaro, Santa Marta y Santa María recuerdan el cariño entrañable de Jesús por estos 3 hermanos, cuya casa se convirtió en lugar de reposo para Jesús y sus discípulos. Junto a ella, distintas construcciones del período cruzado cubren algunas tumbas del tiempo de Jesús que nos permiten revivir el relato de San Juan. Y Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra. Marta le dijo: Señor, huele mal, ya hacen 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto con un sudario. Desde la misma Betania puede divisarse el extenso e inhóspito desierto de Judea. 30 kilómetros de aridez y 1200 metros de desnivel se interponen entre Jerusalén y Jericó. Hoy, como ayer, solo es habitado por beduinos que encuentran en sus rebaños la única fuente de recursos. Fue, además, el sitio que inspirara a Jesús para la parábola del buen samaritano.
لا معك 3 مرات والله رب واحد Fue también el sitio de las tentaciones relatadas por San Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre, y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jericó, la ciudad más antigua del mundo, es un verdadero oasis en el tórrido valle del Jordán. Distintos pasajes evangélicos sucedieron en este lugar. Desde aquí subió Jesús a resucitar a su amigo Lázaro en Betania. Aquí curó al ciego Bartimeo y conoció al publicano Zaqueo. Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Señor, le dijo, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. A la distancia se observa el río Jordán y el sitio donde Jesús recibió el bautismo de penitencia que administraba Juan el Bautista. Llegó Jesús desde Nazaret y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía en forma de paloma. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Siete kilómetros al suroeste de Jerusalén se ubica el poblado de Ei-Karen, lugar donde nació el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, y sitio en el que María entonó el canto del Magnificat. La actual iglesia de San Juan Bautista se levanta sobre el solar que ocupara la casa de Isabel y Zacarías. Su interior alberga la gruta del nacimiento del precursor. En la otra colina se levanta la iglesia de la Visitación o del Magnificat, en recuerdo del encuentro de María y su prima Santa Isabel. Aquí, el peregrino es invitado a recitar con María el canto del Magnificat. María dijo entonces: mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque miró con bondad la pequeñez de su servidora. Es posible descubrir dentro del templo la gruta que ocultara a Isabel y a Juan durante la matanza de los inocentes desatada por el rey Herodes. La custodia de Tierra Santa en esta región mantiene algunas obras que no pasan de ser percibidas para aquellos que viven aquí. Lo principal y lo que más se nota son los santuarios. Los santuarios enriquecidos por la presencia de Cristo, de María Santísima, de los apóstoles, pero también hay otras obras que a veces son discretas pero importantes por su contenido. Dentro de ellas son las parroquias que mantienen la fe de la gente común, las escuelas que buscan educar no solo a cristianos, sino que a la gran mayoría de musulmanes que viven en esta zona árabe, luego asilos para ancianos,
escuelas para jóvenes, talleres, centros de información. Toda una gran variedad de obras que parten del hombre para el hombre, iluminado por la fe en Dios. La importancia teológica de Jerusalén para un cristiano es obvia. Aquí Jesús es presentado al templo. Aquí a los 12 años lo encontramos con los doctores, en el templo también. El último año de su vida pública, sobre todo, tienen lugar varias discusiones con escribas y fariseos en el área del templo. Aquí sufre su pasión, su muerte. Aquí tiene lugar la ascensión de Jesús a los cielos. Y aquí recordamos también la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre María y los apóstoles. Actualmente la Iglesia de Jerusalén, además de los franciscanos, tiene una representación muy importante en el patriarcado latino. Y gran parte de institutos religiosos, tanto de hombres como mujeres, tienen su residencia también en la Ciudad Santa. La custodia de Tierra Santa en concreto, y en este mismo lugar donde nos encontramos, tiene su sede principal. Hay también imprenta muy importante, parroquia, padres que guían peregrinos, enfermería aquí enfrente de nosotros y más cosas. Conventos en Jerusalén, además de este de San Salvador, centro de toda la custodia de Tierra Santa, son los del Santo Sepulcro, Gesemaní, Betfagé, Betania, y en nuestra izquierda, junto al cenáculo, otro que nos recuerda el misterio de la última cena de Jesús. La vista de Jerusalén desde la cima del Monte de los Olivos, a la par que imponente, es de gran utilidad para el peregrino, permitiéndole tener una visión general de la ciudad y de la ubicación de los santuarios a visitar. Lo primero que se destaca son las mezquitas de La Roca y el Aqsa, construidas sobre la explanada del templo judío de Jerusalén. Este último, erigido en el 515 a.C., ampliado por Herodes el Grande y destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. Esta explanada fue testigo de la vida de Jesús en Jerusalén. Allí, Jesús fue presentado por sus padres. Allí fue encontrado por María y José entre los doctores de la ley. Allí predicó, curó a los enfermos y se enfrentó a sus adversarios. En el lateral occidental de esta imponente explanada artificial se encuentra parte del muro que contenía la explanada del templo. Es lo único que queda de aquel majestuoso santuario, constituyéndose en lugar de oración para el pueblo judío. El sitio es denominado comúnmente Muro de los Lamentos. Hacia el sur de Jerusalén se aprecia el monte Sión. En él se encuentra el cenáculo, el sitio de la dormición de la Virgen y la casa de Caifás. El cenáculo constituye uno de los sitios más sagrados para los cristianos. Allí, durante la última cena, Jesús instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. Allí se apareció a los apóstoles luego de su resurrección y derramó su espíritu el día de Pentecostés. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa. Estando las puertas cerradas del lugar donde se encontraban los discípulos, llegó Jesús
y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a un fuerte viento. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego. La actual construcción data del siglo XII y se levanta sobre anteriores santuarios bizantinos y judeocristianos. Puede observarse junto al cenáculo el claustro del convento franciscano del medioevo, destinado a albergar a la comunidad de religiosos encargados de custodiar el cenáculo y de atender a los peregrinos. En la actualidad, el cenáculo se encuentra bajo tutela del Estado de Israel. Junto a él se destaca la iglesia de la Dormición, señalando el lugar en el que María, al final de su vida terrena, descansó en brazos del Señor. Muy cerca de allí se halla la iglesia de San Pedro in Gallicantu, ubicada según la tradición sobre lo que fuera la casa del sumo sacerdote Caifás, y en la que Jesús fue juzgado y encarcelado, y donde Pedro lo negara 3 veces. A un costado del santuario pueden observarse las escalinatas que Jesús transitara la noche de la pasión, cuando se dirigía del cenáculo a Getsemaní. El Monte de los Olivos se encuentra jalonado de santuarios que señalan acontecimientos importantes para el cristiano. En su extremo norte se halla el sepulcro de María. El mismo fue excavado en la roca y data del siglo I. Allí, el cuerpo de María fue depositado por los apóstoles hasta el momento de su asunción en cuerpo y alma al cielo. Se descubre la Gruta de la Traición, recinto donde Jesús solía reunirse con sus apóstoles y sitio donde la mayoría de ellos se quedaron mientras Jesús iba a orar. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí, mientras yo voy a orar. Muy cerca, el huerto conserva los retoños de aquellos olivos originales que contemplaron la pasión del Señor.
llevando con él a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Junto a los olivos, la Basílica de la Agonía cobija la roca sobre la que Jesús elevó su oración al Padre. Y adentrándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ascendiendo hacia la cima, se llega a la capilla llamada de Dominus Flevit, o sitio donde Jesús lloró al contemplar a Jerusalén. Continuando con la ascensión, se llega a la Basílica del Pater Noster, sitio donde, según la tradición, Jesús enseñó a sus discípulos la oración por excelencia. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Él les dijo entonces: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Hoy, una comunidad de religiosas carmelitas descalzas hace presente a la Iglesia que ora por todo el mundo con las mismas palabras que recibiera del Señor. Como nós também temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. En la cumbre misma del monte se encuentra el lugar de la ascensión del Señor al cielo. Un pequeño y sencillo templete, propiedad musulmana desde 1187, en el que el Islam retomó de los cruzados la ciudad de Jerusalén, indica el sitio donde aconteciera lo narrado por San Lucas. Lamentablemente, solo está permitido celebrar la Santa Misa una vez al año, en la fiesta de la Ascensión del Señor. Después, Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania, y elevando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Desde el mirador del Monte de los Olivos, es posible dirigir nuestra mirada hacia el lateral norte de la explanada del ya desaparecido Templo de Jerusalén. Allí se encontraba la fortaleza Antonia, lugar donde fuera juzgado Jesús por Pilato y sitio donde se inicia el Vía Crucis. Actualmente, un edificio franciscano alberga las capillas de la flagelación y de la condenación, correspondiendo a este sitio la segunda estación del Vía Crucis. A la derecha se ubica la iglesia de la flagelación. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Atravesando un patio interior se ingresa en la capilla de la condenación, pudiendo el peregrino observar parte del litóstroto que cubría el pretorio de la fortaleza Antonia, sitio donde estuvo Jesús.
después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, hicieron una corona de espinas y se la colocaron. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestidos. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Fuera del recinto, se continúa con la Vía Dolorosa, realizando el camino que el Salvador recorrió rumbo al Calvario. Detrás de la mezquita de la Roca es posible distinguir las dos cúpulas correspondientes a la Basílica del Santo Sepulcro, sitio que contiene el Calvario y Sepulcro de Cristo, término del Vía Crucis. La Basílica del Santo Sepulcro está regentada por los griegos ortodoxos, los latinos, representados por los franciscanos, y los armenios ortodoxos. Esta Basílica del Santo Sepulcro es la cruzada del siglo XI, porque la primera basílica que se construyó en este lugar fue en el siglo IV, en tiempo del emperador Constantino. Las comunidades tienen además un horario que les permite realizar sus cultos. También en el Santo Sepulcro existen unas capillas para los abisinios, los coptos, que realizan sus oficios correspondientes. En el lugar de ingreso está situada la piedra de la unción, que recuerda el sitio donde fue preparado el cuerpo de Jesús antes de ser depositado en la tumba. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. A la derecha se encuentra el Monte Calvario, al que se asciende por medio de dos pequeñas escaleras laterales. En su cima se encuentran tres altares. El de la derecha indica el sitio de la crucifixión de Jesús. Dedicado a la Virgen bajo la advocación de la Dolorosa. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Al verla y cerca de ella al discípulo a quien amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. A su izquierda se erige el altar que señala el sitio de la muerte de Cristo. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: «Todo se ha cumplido». E inclinando la cabeza, entregó su espíritu.
altar y protegida por un cristal, es posible apreciar la roca desnuda de la cima del Calvario o Gólgota, y que fuera testigo de la más grande prueba de amor de Dios por la humanidad. A unos 10 metros, y contenido por un pequeño templete construido en 1810, se descubre el sepulcro de Cristo, que estuviese primeramente excavado en la roca y que la emperatriz Santa Elena hiciera dejar solo en medio de una grandiosa basílica en el siglo IV. En el lugar donde lo crucificaron había un huerto, y en él una tumba nueva en la que nadie había sido sepultado. La tumba consta de una primera sala llamada del Ángel. Allí se les anunció a las mujeres que Jesús había resucitado. Protegido por un vidrio puede observarse un trozo de la piedra que cubría la entrada al sepulcro. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro. Entonces encontraron que la piedra había sido corrida y no hallaron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de ello, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Ellos le preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Por una pequeña puerta se ingresa a la cámara donde fue depositado el cuerpo de Jesús y en la cual resucitó al tercer día. Esta losa cubre la piedra donde reposó el cuerpo del Señor. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Desde la fecha en que San Francisco visitó estos lugares santos, con un permiso especial del sultán de Egipto, la presencia franciscana nunca ha faltado en la denominada perla de las misiones que es Tierra Santa. En nombre de la Santa Sede somos los custodios oficiales desde el año 1333, más en concreto desde el 1342 con una bula pontificia. Por eso los franciscanos que cuidan estos lugares son denominados custodios de los santos lugares. La actividad de la custodia franciscana Tierra Santa no solamente se ha concretado a esta custodia de los santos lugares, sino que también ha tenido muchas actividades apostólicas, sociales, etcétera, asistencia incluso a los atestados, fundación de colegios, parroquias, centros, dispensarios, médicos, asilos, etcétera, etcétera. Quienes deseen conocer algo más acerca de esta custodia franciscana Tierra Santa pueden consultar al denominado Padre Comisario de Tierra Santa en sus respectivos países, antes de venir a visitar estos santos lugares si quieren hacerlo como devotos peregrinos.